Corintios 15, 16, quiero que me acompañe, pero quiero que lo lea. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa y todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo, pero para esta vida solamente, somos los hombres más dignos de lástima. Es necesario que nosotros sepamos que la doctrina de la resurrección no abarca solamente la maravillosa, portentosa obra de que Cristo resucitó de entre los muertos, sino abarca más. Y como usted sabe, conoceríamos la verdad y nos haría libres. Cuando usted ve, yo vi hoy en la mañana, yo le decía, Señor, yo no conocía nada de tu resurrección. Obviamente no la objetaba, porque yo digo, obviamente Cristo murió y resucitó, pero no sabía cómo aplicarla a mi vida. Es que tú no tienes la resurrección dentro. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo así? Me decía, es algo importante que lo creas. Yo decía, sí, creo que resucitaste. Y el Señor me decía, no es así, es algo más allá. Hermano, durante toda la mañana estuve sufriendo para variar y viendo que realmente nosotros podemos creer que Cristo resucitó, pero jamás podríamos adaptar la doctrina de la resurrección a nuestra vida, porque fácilmente somos botados por el enemigo y es imposible dentro de nuestra mente finita el poder saber que Dios puede resucitarnos vivos. Y le voy a explicar yo esto. Le voy a hacer leer un poco más de lo que normalmente le hago leer. Pero la única manera en la que yo le puedo explicar esto, porque realmente estoy tan conmocionada con lo que Dios me dijo, que yo le decía a todos, me traía tacones altos, y yo, no, ¿qué me importan los tacones? Voy a poner mis tacones bajitos, no me importa cómo me arregle, necesito ir a decirles a ellos que necesitan conocer la resurrección. Y quiero explicárselo, porque Dios me dijo que hoy iba a ocurrir aquí una resurrección. Ezequiel 37:1. Léalo. Lo que yo quiero es que lo leamos. No lo leamos como lluvia, sino que leámoslo bien. Dice, y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí el campo era muchísimo sobre la faz del campo, y estaban secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces, escuche bien. Y entonces dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Dice él que se acercó. Y entonces en el verso 7 dice, profeticé pues como me había mandado, pero hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un gran temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré que sus tendones y sus carnes subió y su cuerpo los cubrió a ellos, pero no había nada de espíritu en ellos. Y me dijo, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos cuerpos y vivirán. Cuando los historiadores hablan de este pasaje, dicen que este pasaje se refería a un valle donde había habido una batalla, y no habían huesos de gente normal en ese lugar. Porque escrito estaba que aquel que tocare un muerto sería inmundo y sería culpable de pecado.
Entonces el Señor no podía exponer a Ezequiel a pasar en medio de los huesos si no hubiera sabido que no estaban inmundos. Cuando mucha gente habla de este pasaje, dice, de plano eran héroes, pero murieron en batalla. Y yo pensaba, yo decía, qué terrible, porque murieron en batalla y durante muchos años se secaron y después la gente tal vez podía pasar encima de ellos y ni les reconocía. Nadie les podía recordar, nadie les podía reconocer. Y eso es figura de muchos de nosotros, que en las batallas vamos muriendo a ciertas áreas y después es casi imposible revivirlas. Y yo le decía hoy a alguien, y le decía yo, imagínate, le digo yo, pasás encima de un cráneo y decís, ay, es un cráneo cualquiera. Pero puede ser que ese alguien haya hecho algo extraordinario en el que yo esté caminando ahora, pero ya no son dignos de recordar los huesos secos. Cuando Ezequiel se paró enfrente de los huesos secos, él no vio como veían todos los hombres. Vio y Dios le dijo, ¿sabes qué? Esos no son tan secos los huesos. Ellos fueron los que lucharon una vez por mí y se murieron. Se dejaron secar. Y entonces pareciera ser que era un valle, porque los valles son figuras de las pruebas, no de las tentaciones, de las pruebas. Y en los valles, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en los valles vamos perdiendo muchas cosas. Ya no clamamos como al principio, ya no lloramos como al principio. Y si Dios viera un valle de huesos secos, diría, pero y le pudiera hablar a Ezequiel, podría decirle, Ezequiel, ella lloró hace mucho tiempo por mí. Ezequiel, él danzaba. No lo veas mal, ahorita es un esqueleto, pero él lloraba conmigo. Si Dios hubiera podido decirle a Ezequiel y narrarle hueso por hueso que habían hecho esos hombres que hoy estaban secos, le hubiera contado el testimonio de grandes personas. Y yo decía hoy en la mañana que estudiábamos, yo le decía, yo no quiero que se recuerde de mí con un mal final. Quiero que se recuerden de mí con un buen final. Porque a la hora de la hora el que se seca en Cristo no es ni recordado. A la hora de la hora el que se cansa en Cristo, viene otro y hace la obra mayor. Y eso se queda en la memoria de nadie. Cuando Ezequiel estaba frente a los huesos secos, él le dice a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel solo se queda y dice, tú lo sabes, Señor. Tú los conoces por nombre. Pero yo no conozco, yo veo todo el esqueleterío ahí, horrible. Y yo veía, yo decía, hermano, ni siquiera hay capaz de pedirles una contraseña porque ni piel tenían. Ni siquiera capaz de decir, esa se llamaba Juanita o esa se llamaba Lorenzo, nada, sino eran todos un puño de secos, todo un puño de secos. Podía pasar el demonio que 10 años antes él podía haber enfrentado y el demonio se estremeció y el demonio podía pasar encima de esos huesos y decía, ni te reconozco. Y me atemorizabas vos y te secaste. Cuando nosotros empezamos a pasar por valles, empezamos a dejar olvidados las cosas grandes del Señor. Y empezamos a dejar de creer como niños a las grandes hazañas de Dios. Y Ezequiel se paró enfrente de ellos y a mí me impresionó algo. Yo le decía, Señor, ¿y entonces qué hacemos? Y entonces me impactó cuando dice que Ezequiel les empezó a decir, huesos, el Señor los va a levantar. Y se oyó un trueno, un estremecimiento. Y fíjese que yo vi que esa era la primera señal de levantarse. Porque pareciera ser que Ezequiel hubiera pasado toda una vida juntando de hueso en hueso.
porque era un valle de huesos secos. Él hubiera dicho, ay, este hermano, no sé de quién será, ¿qué calaca es? Alguien la perdió, ¿verdad? Ese fémur, alguien es de este fémur. Hubiera pasado años tras años. Pero en ese momento los huesos se dieron cuenta que Dios no los tenía por cobardes, sino por dormidos. Y algo se estremeció en ellos. Y dice que cuando Ezequiel le dice el Señor que los va a revivir. La oveja se deja 99 y se busca la número 100. Pero el pródigo tiene necesario que él vuelva en sí. Al pródigo nadie lo va a traer, porque se sabe que es hijo y que es necesario que reconozca públicamente que cometió un error. Mire lo que pasaba en ese tiempo. Ezequiel solo se puso enfrente y ellos, después déjeme imaginar esto, porque eso era lo que yo me ponía a pensar. Yo decía, Dios, entonces mi mano, mucha, ya vino. De verdad que no me había olvidado. Jala, mi pie, mi fémur. Ay, no, ellos angustiados porque sabían que la palabra de Dios iba a venir. Y angustiados, pero imagínense, yo decía Señor, angustiados, pero qué emoción. Angustiados, pero ellos sabían que la doctrina de la resurrección se iba a hacer vida en ellos. No era solamente que Cristo pudiera resucitar, sino que si ellos creían en su corazón que Cristo los podía resucitar de las cosas que ellos habían dado por muertas, iban a tener la doctrina de la resurrección completamente vivida. Y en eso fallamos todos. Todos pensamos que Cristo se resucitó y es la gloria y no es nuestra fe. Pero a la hora de que algo se nos muere, ni siquiera tenemos las agallas para decir, se me murió esto, necesito tu resurrección. Y a la hora de que las potestades vienen y revisan, hallan un valle de huesos secos y dicen, están pasando por el valle, pero no han conocido la doctrina de la resurrección. Porque si la conocieran, podrían decir, mucha, tal vez perdí el primer amor, dámelo. Señor, perdí la fe, aquí está mi hueso, te encargo. Señor, perdí mi mano, perdí mi pie, ya no corro como antes. Señor, perdí mi mente, ya no la fijo solo en ti. Cuando vemos eso, vemos que frente a las potestades muchas veces somos un valle de huesos secos. Y a Él no le conviene que usted sepa la doctrina completa de la resurrección. Porque si usted supiera lo que se logra hacer, nadie lo detendría. Por eso Cristo le fue difícil en ese momento la copa, pero Él sabía que iba a resucitar. La certeza y la pasión hizo que Él soportara tanta cosa, porque sabía que no tenía su final allí, que había de resucitar. La doctrina de la resurrección va más allá de que bendito Cristo murió y resucitó por nosotros. La doctrina es poder adaptarla a su vida y a sus áreas que murieron hace mucho. Y le digo a sus áreas y a su vida porque no hay peor cosa que estar predicándole a todos y que todo el mundo se convierta ahí y no encontrar esperanza para nosotros. Invitar a gente a la iglesia y de ver que otros son tocados y nosotros como el orito. Es necesario que nosotros nos metamos en un avivamiento. Y hace poco yo estaba adorando y el Señor me dijo, voltéate y adora para allá, porque yo estoy allá. Y yo le dije, ¿por qué no estás allá? Y me dijo, porque allá no luchan por mi presencia, ni siquiera creen que puedo descender. Y entonces yo le dije al Señor,
a la Señor, pero se están pasando un resto de pruebas, pobrecitos. Es lógico que no crean en ese tiempo. Y entonces me llevó al valle de los huesos secos y me dijo: lo que pasa es que no me conocen en realidad. No saben que yo podría resucitar cualquier cosa que hubiera muerto en ellos. Vi muchas cosas hoy en la mañana y muchas me impactaron. Y yo veía, y usted perdone, ¿verdad? Pero que los huesos definitivamente se trataban de la iglesia del Señor. Porque cuando a Adán le sacan de la costilla a Eva, dice: ese es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Quiere decir que hablaban, y el valle era de gente que había luchado. No era de gente cualquiera, era de gente que se había tronado con Satanás varias veces la cara. No era de cobardes, era de gente que había luchado. Mire, hermano, cuántas veces yo aquí conozco tanta gente, pero cuando se presentan a mí me dicen: yo predicaba. ¿Hace cuánto? Yo predicaba. ¿Sabe qué? Cuando estuvo la campaña hace 20 años yo predicaba, yo sanaba. Viera usted, cuando cantaba era la gloria de Dios. Pero se conformaron con que en el valle ya no se podía hacer eso y murieron. Y mire cómo es eso. Venimos nosotros, y yo cada vez que los oigo no le creo, ni mucha bulla les hago. Yo no le creo, le digo: qué bueno que hayan hecho milagros. Porque realmente cuando nosotros nos retiramos, no va a quedar nada más que en la memoria de Dios de lo que usted hizo si se retira y se da por vencido. La peor de las batallas es la que jamás se ha luchado. Cuando yo empecé a ver esto, me di cuenta que había muchas cosas que nosotros teníamos que admitir que habíamos perdido, pero que no íbamos a esperar que alguien nos profetizara: tenés adulterio, tenés fornicación, brujería, ves que tenés esto, ves que tenés el otro. Porque eso no es para ese valle. El valle supo que Dios tenía palabra para él, y ellos mismos empezaron a sacar sus huesos y a juntarlos y a decir: ok, voy a creer yo. Muchas veces cuando nosotros estamos dentro de, gracias, cuando nosotros estamos dentro del camino cristiano, queremos que todo no lo lleven a la cama. Y muchos decepcionados del Señor porque el pastor y los ancianos y los de Bernabé no los llaman. ¡Qué bárbaros! Pero si son hijos, tienen que saber que vienen a buscar de Dios. Y tienen que venir con sus propias pistolas y venir sinceros a recibir de Dios. Yo cuando me cambié de congregación, llegué de una congregación de 600 personas, donde yo estaba más o menos, a una congregación como de 7,000. Entonces imagínense conocer a alguien ahí, imposible, era una locura. Aceptar al Señor, Dios mío, reconciliar, por lo menos aceptar la administración de alguien era caminar y caminar, entonces llegaba al final con la lengua de fuera. Y se me hacía tan difícil que alguien no me esperara en la puerta, porque en mi antigua congregación yo tenía amigas. Hola vos, ¿por qué no viniste? Ay, qué lindo. Entonces, cuando yo me trasladé, que ya me casé con mi esposo, llegué a una iglesia de miles. Y la gente apenas se saludaba. ¿Cómo están? Y como todo el mundo iba a prisa, apenas la reconocían. Podía pasar 5, 7 años y nadie ni siquiera le sabía el nombre. Y entonces yo le dije al Señor: me estás tratando, porque aquí no se puede sobrevivir. Y entonces me dijo: no, aquí vas a sobrevivir tú conmigo.
Tú te vas a meter con las fuerzas que tú tienes conmigo, no porque el otro te esté llevando y te esté trayendo. Tú conmigo, tú vas a poner tu mirada en mí, tu fe en mí. No, la provisión yo te la voy a dar, no la vas a estar pidiendo. Tú vas a tener libertad que yo te voy a dar. No va a haber nadie que te imponga manos, porque le voy a decir algo. Si usted espera a que le impongan manos para ser libre, ya nos hicimos viejos. Es imposible. 2 o 3 veces yo saludé al apóstol que murió. En tantos años. Yo les contaba a la gente que está cerca mío que una vez me fui a cenar con él. Y como era tan alto el púlpito era como hasta aquí. Y aquí venía ya los pies de él. Entonces nunca bajaba. Entonces cuando lo vi frente a frente, así, yo, ay, tan chiquito. Y entonces vino y me besó. Yo dije, se me durmió la cara. No me la voy a lavar en años. Y él me decía, tenés dones, ¿verdad? Y eso para mí era una confirmación. Pero realmente no fue así al principio. Yo llegué y oía palabra de él. Y lloraba con sus mensajes y nadie me imponía manos. Y era berrinchudaza. Yo le he contado, si no viene él a orar por mí, y no llegaba. Si no, tu siervo baja y me profetiza, y nunca me profetizaron. Y pude entender yo que lo que Dios quería es que yo entrara a una escuela de madurez y empezara a luchar por lo que yo creía que era correcto. Con los amigos es fácil quedar de acuerdo. Vos un capítulo y yo otro. Y mañana, va pues, que no puedas dormir. Porque la presión de la amistad es, no te voy a decir con tus amigos, está bueno pues, yo te llevo al campero, vamos pues, hombre. No te voy a decir con tus amigos, hombre, no te voy a decir con tus amigas a bailar, hombre, no, venite, yo te llevo a otro lado. Pero no, hermanos, la iglesia tiene que madurar. No siempre vamos a estar uno detrás de otro. Yo le decía al ejército de mujeres que es imposible que nosotros digamos, ay, el mundo es una gran tentación. ¿Cómo que el mundo es una gran tentación? Es que es Cristo. Ay, Señor, voy a irme a echar unos tragos porque estoy decepcionado. ¿Cómo no, Chon? Eso es estar fuera de foco. Ay, no, Señor, si no me llaman, me voy a ir a chupar. Ah, ¿cómo no? Y le apuesto que el Señor va a permitir que vaya. Si no me llaman, oh Señor, acepto al mundano ese. Acéptalo y cásate y te va a llevar el río. Si tenemos libre albedrío, cada uno de nosotros sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, y a Dios no lo amenaces. Porque a Dios no se le lleva con amenazas. Y mire que yo le conozco. Y muchas veces lo amenacé. Me voy a ir al mundo. Me decía, yo me voy a ir, me vas a perder. ¿Cómo no, verdad? La Elías, ¿verdad? Me vas a perder. ¿Sabe qué es? Es que somos tan lindos, juguetones. Señor, si no me habla un ángel, no voy a creer que es palabra de Dios. Ah, ¿cómo no? Si una zarza no se enciende, entonces tú no me amas. Ah, ¿cómo no, Moisés? Si esas fueron señales para gente de jerarquía, y nosotros nos atrevemos a decir, Señor, un sueño donde tú me lleves en tus querubines y me digas, ok, evangeliza. ¿Hasta dónde llega nuestro ego que empezamos a decir, Señor, si tú no me hablas directamente? O si el pastor no baja y dice el Señor que tú estás en sus manos, que no te preocupes, entonces no creemos que estamos en las manos de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a madurar. Y cuando se aparezca una palabra profética, empezar a juntar nosotros nuestros huesos. ¿Por qué le digo yo esto? Porque si yo viniera con palabra profética y yo dijera, vos tenés
adulterio, vos tenés fornicación, vos tenés pornografía, vos tenés esto. Yo les estoy quitando el derecho de no llevar cosecha de ese pecado. Si yo le saco el pecado a la luz antes de que usted lo confiese y se arrepienta, tiene cosecha. Por eso es que el hijo de David murió. El primogénito murió. Porque David hubiera podido ir a donde Natán y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Metí la pata, embaracé a la Betsabé, ¿qué hago? Pero se lo cayó y Dios le sorprendió. Y por cuanto un profeta le sacó su pecado, él tuvo cosecha y cosechó la muerte de su hijo. Por eso no vaya a pensar que es tan bonito que muchos profetas nos saquen nuestros trapos al sol. Tengamos el tiempo y la madurez para decir: Señor, ¿sabes qué? Aquí están mis trapos. Esto cometí, esto cometí, esto cometí, esto cometí, esto cometí. Si puedes quemar la cosecha, te ruego que lo hagas, porque estoy arrepentido. ¿Para qué vamos a esperar tanta cuestión? ¿Para qué vamos a esperar tanta algarabía para sentirnos importantes, hermano? Mire usted el valle. No dicen que algunos tenían un pedacito de pellejo. No tenían nada, nada. Nadie se recordaba ni de sus nombres. Nadie se recordaba si habían llorado por Dios, si habían un día gritado diciendo: Cristo vive. Porque nadie tiene memoria de los que se dan por vencidos. Nosotros nos tenemos que levantar con las pocas fuerzas y poder decir: Señor, esto se me murió. Y es que fíjese usted que no es solo físicamente lo que se puede haber muerto. Cuando en Génesis 45 hablan de la muerte de José, yo veo al padre de José. Veo a Jacob y él amaba a José. Y cuando le dicen que él murió, para él el golpe de haber perdido algo lo mató espiritualmente. Y él vivió con sus otros hijos y con el chiquito. Y yo me imagino, usted perdone, que era aquel luto, aquella decepción tan grande, que cuando en Génesis 45, 26 dice que le dieron las nuevas diciendo: José vive aún y es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Fíjese usted. Y ellos le contaron todas las palabras que José les había dicho y que les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José que envió para llevárselos, su espíritu revivió. Entonces no estamos hablando de una muerte física, sino de que muchos de nosotros hemos caminado en valles y ya no somos los mismos de antes. Muchos enamorados cuando se fueron de cara, tal vez con alguna muchacha y los traicionó, ahora ya no quieren saber de nada, ya no confían en nadie. Muchos que tal vez sus hijos se fueron al mundo como jamás pensaron que sus hijos se iban a ir al mundo. Ahora ya no creen, vienen a la iglesia porque saben que es bueno, pero en realidad no creen que Dios los vaya a levantar a los hijos. Hace poco, y yo he contado eso, oí a una madre que me dijo: no, si mi hijo es un perverso. Pero ella tenía la esperanza de que su hijo un día fuera un elegido de Dios. Pero ella se dejó secar al ver la situación de su hijo. Y yo no la culpo, porque cuando la decepción llega a nuestro corazón, es como que si algo nos matara. Yo no sé si usted ha vivido eso, tal vez no, usted es un libre de pruebas, es una bendición de Dios. Pero cuando nos meten riendazos en los valles, es terrible. Es terrible. Es como que si de a poco nos estuvieran dando cada trancazo que uno dice que ni tiempo para reaccionar da. Y venimos como desgastados de nuestra fe.
Y venimos diciendo, Señor, sí te amo, Señor, sigo fiel. Sigues fiel pero muerto. Sigues fiel pero seco. Los que ayunaban 3 días a la semana, ahora ayunan de 9 de la noche a 6 de la mañana porque nunca más volvieron a ayunar. ¿Pero por qué? Porque perdieron la ilusión. Los que un día pensaban que iban a predicar, un día se pararon en el púlpito y el Señor no los respaldó y entonces dijeron, esto no es para mí, tampoco voy a estar pasando vergüenzas y me voy. Y el Señor les dice, pero si sabes que eres predicador, ¿por qué no insististe? Perdóname, Señor, pero yo no insisto. Aquí el que insiste eres tú. Profetiza, profetiza. Siento un fuego, dicen los hermanos y hermanas. Yo sentía que tenía palabra de Dios. ¿Y por qué no la dijo? Le digo yo, ay, es que yo siento que no era el tiempo. Yo digo, porque no te atreves. Te tienes que atrever. Te tienes que atrever. No puedes permitir que el valle desgaste tus cosas. Mire, yo me recuerdo, porque yo le hablo de mí, porque solo yo a mí me conozco. Y cuando nosotros estábamos de recién casados, teníamos mucho lío, porque yo era mandona, cosa que jamás le ha pasado a nadie de Honduras, porque son tan sujetas. Es una bendición de Dios. Entonces, había muchas cosas que mi esposo, mientras que mi sujeción se hacía realidad, no me confiaba. Pero cuando me empezó a confiar las cosas, que ya esta queda ya sujeta, yo decía, ay no, yo no quiero esto, Dios guarde fallo. Porque yo me había matado en mí la oportunidad de levantarme. Yo le he contado que yo le tengo pánico, le tenía pánico a estar enfrente de la gente, porque se me olvidó una canción, ¿verdad? ¿Se recuerda usted que yo le conté? Que empecé, se me olvidó. Y entonces dije, denle otra oportunidad a la niña, dicen las señoritas, estaba en un concurso de canto. Y entonces luego, la empecé, pero se me olvidó otra vez. Entonces bajé corriendo las gradas y me fui corriendo. Y todo el mundo, y yo me fui a encerrar en el baño y dije, jamás voy a cantar. Nunca. Y lloraba y todo el mundo tocando. Yo eran unos institutos de mujeres, entonces habían baños así como aquí los de la iglesia. Yo, ¡ay, Dios mío! Quería que me tragara la tierra. ¡Ay, Dios, qué horror! Y no, hombre, no fue para tanto, se enteró media Guatemala, ¿verdad? No, hombre, no seas exageradas, se les va a olvidar rápido. ¡Oh, Dios! Era algo espantoso. Claro que a usted nunca hace esos clavos, yo sí los hice, ¿verdad? Y entonces era tan difícil que cuando me dijeron, me recuerdo en la sala de la casa, era un lleno completo, 11 personas. Entonces Germán me dijo, nunca se me olvida, canta Escudriñemos, me dijo. ¿Y yo qué? Sí, ahora sos pastora, canta Escudriñemos. Y yo, escudriñemos nuestros caminos. No me salía la voz. Y era algo horrible. Sudaba. Y sin micrófono, hermano. No era, hubiera podido hasta cantar como hombre, que me hubiera salido perfecto. Pero yo la cobardía, yo decía, Dios de la gloria. ¡Ja! ¡Qué horror! Y entonces empecé a matar. Hasta que un día le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Tengo mi hueso seco, ¿me lo puedes llenar de tendones? Porque necesito cantar y alabarte. ¿Puedes hacerlo? Y conocí la resurrección de eso. Claro que a usted jamás le ha pasado. Yo he cometido errores maravillosos por usted, para poderle predicar. Mi esposo tenía una semana de haber comprado por primera vez un carro del año. Y me equivoqué de vía. Y la vía venía para acá y yo crucé para allá. Entonces al ver que todos los carros venían, mire, siempre he sido como artista de Hollywood. Me metí en un almacén
Pero eso sí, de repuestos del mismo carro que habíamos comprado. Y entonces me quedé yo, Dios, nunca más voy a usar tus carros. Le decía yo, no voy a volver a manejar jamás. Y él me decía, no digas eso, te estás amarrando. No, ya no quiero nada. Entonces me decía, quítate ahí porque el seguro no me va a pagar. Y es cierto. Y yo, no. Porque no vi, si me puse nerviosa, en lugar de meter el freno, metí el acelerador, crucé. Bueno, es una maravilla. Bueno. Eso a usted nunca le ha pasado. ¿Pero qué era? Me amarré en muchas cosas. Me amarré en la profecía. Yo le he contado a usted porque la primera vez que yo entré a una iglesia, entré mundana. Y entré. ¿Cómo entran? ¿Y se le quedan viendo a uno así? Así entré yo. Por eso es que cuando hay gente que viene nueva y se nos queda viendo las de la danza, entonces yo digo, es otra ninosca, dentro de varios años vas a estar linchada con Dios. Pero entré así y en eso se paran. Y yo les contaba a las hermanas del miércoles que una hermana que empezó, yo conozco, dice el Señor, conozco tu corazón. Y yo dije, yo creo que me están hablando. Conozco lo que traes dentro y lo que piensas. Y yo dije, órale, ya me hablaron. Y en eso y cae endemoniada. ¿Cuánto cree que me costó profetizar a mí? Nunca quería profetizar. Dije, no vaya a ser que no sea palabra de Dios y yo caiga como enchamucada. ¡Horrible! Me caí danzando. No, sí, me he hecho clavos hermosos. Y no sé qué me pasó. Y fui en la silla. He hecho